Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos los Tufidianos. Aplaudan por la producción. Un placer recibirlos después de un viaje astral que nos aventamos la semana pasada con los hombres de negro. Sí, estuvo tremendo. Y bueno, estamos de vuelta en este plano terrenal para estar con ustedes en un capítulo más donde hablaremos de tecnología. Estaremos hablando de tecnología el día de hoy, alternando ahí con un tema de las películas y todo lo que nos han traído. Ya saben que aquí hablamos de todo y de todo un poco. 90s, 80s y anteriores son bien recibidos. Sean bienvenidos. Vamos a presentar al cuadro que nos acompaña el día de hoy. Beauty, saluda por favor. Hola amigos, saludos a todos. Síganos en nuestras redes. Eso, like, sí, muy denle bien. like. Bien. Ok, Peter, adelante. Sí, yo aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Venga, José Manuel. Bienvenidos seguimos esperando sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Y nuestro invitado especial del día de hoy, que repite su presentación aquí con los Tufidianos, Oscar Bander. Adelante, ¡Bravo! Bander. ¡Bravo! Buenas noches, gracias. Sí, el mejor imitador de Luis Miguel, ¿cómo dice? Eso. Exactamente. Salud con tu cafecito, por El favor. mejor imitador, El el mejor Ok. imitador de Peña Nieto y de Luis Miguel. Javier Ross. Deberían verlo trajeado aquí al señor sí, presidente. cómo no. Sí. Claro. Sí. Oiga, oye, por cierto. Javier Rosete en la producción, gracias. Sí, Hola. Muchachos, y Oye, bueno, aquí estamos. Yo les quiero decir que, pero termino el que refil. le está sirviendo el mezcal. Ya están chupando, está empezando el No, programa. es- Producción. es- Yo, cafecito nomás. Sí, el que llevamos 96 seguidores, nos faltan 4 para los 100. Ah, sí. Queremos cerrar la temporada Venga. con 100. Hoy sí, Cuatro. hoy seguro. Sí, Eso, ya está. perfecto. Declarado está ya. Declarado esta mente positiva. Decretado. Los primeros 100 van a entrar a una rifa, ¿eh? Exactamente. O sea, cuando ya tengamos los 100, ponemos aquí un premio y hacemos una tómbola y rifamos entre los primeros 100. Sí. En- Y en- hay otra cosa. Hay de una trivia que le pusimos en Facebook, ya hay ganadora. Y aquí tenemos el premio. Aquí está un vasito como el de nosotros. Nada más le vamos a mandar poner su nombre y ya te lo hacemos llegar. ¿Quién lo ganó? Es Tufi sabe. Tufi sabe. Es el que me dijo, ya hay ganadora. Pero él es el que nos va a anunciar en el próximo programa la ganadora con su nombre y su vasito. Ok, fueron censurados de este programa Tufi porque bueno, se metió con temas astrales y Mundito también fue censurado. Sí. YouTube nos pidió que no Censurados estuvieran en este o programa. abducidos. La sección de los detalles y de las cosas curiosas, afortunadamente por bien de este programa, hoy no va a estar. Hoy descansamos. Hoy descansamos y Respiramos. entonces vamos a platicar un poquito de tecnología y de todo lo que ha pasado en estos últimos, ¿qué? 20, 40 años, 40, más o menos todo lo que ha 40, ocurrido. 50. Y lo curioso es que nosotros, 90s, 80s y anteriores, los Tufidianos, junto con ustedes, querido público que nos ve y nos sintoniza, vivieron esta transición. Y yo recordaba hace un momento que en mi casa jugábamos al teléfono con un vaso, Ajá, un hilo con que se hilito, estiraba y un claro. vaso del otro lado. Digo, los jóvenes no tendrán la menor charra idea de lo que estoy diciendo y no me importa porque no son el público que buscamos, no es cierto. Y entonces lo estirábamos y hablábamos de lado a lado de la casa. Sí, porque era el tema, ¿no? Y ahí fue donde empezábamos. Voy a empezar por la introducción y ustedes le siguen. El teléfono en mi casa, el primero, era un teléfono donde tú levantabas la bocina y alguien te contestaba que era la operadora. Entonces la operadora muchas veces era como yo soy de un pueblo, era la mamá de algún amigo, etc. De hecho era la mamá de un amigo mío. Doña Carmen era la telefonista y te tomaba, decía, ¿a dónde quieres hablar? Doña Carmen era la telefonista del pueblo. Sí, doña Ah, o Carmen sea, García. real, yo pensé que era No, la esa es la neta. Doña Doña Carmen Vázquez. Doña Saludos. Carmen Vázquez, Y entonces ella, o sea, como en la Doña televisión, Carmelita. como en la Guerra Mundial, ¿no? Buscaba y conectaba Ajá. y te conectaba con la otra persona, ¿no? Pues Entonces, sí. por eso fue hace 100 años, Brito. pues es que ¿Cuántos nosotros Pero éramos el unos cerebrito, niños. el cerebrito, pues. Éramos unos niños y así empezaron las comunicaciones. ¿Cómo me mandaban a mí el dinero? Me lo mandaban en un telegrama de 5 palabras, ¿no? Donde decían, No mando pierdas. lana, no pierdas, saludos, por y favor. no lo malgastes, pierdas, por no favor. malgastar, saludos, ¿no? O sea, eran 5 palabras, no te daban más. Esas eran, todo, por favor. esas Sí, eran eran las el día de hoy. comunicaciones, los videojuegos eran el Atari, etcétera, y de ahí para adelante, No, quien pero el Atari fue quien ya quiera- mucho quien después. quiera platicar. Que hablaban de larga distancia, yo recuerdo mis papás decían, tenía una tía en Los Ángeles, entonces hablaba la tía de Los Ángeles y córrele que es de larga distancia, Ah, sí, ¿no? sí, claro. Y porque era Sí, carísimo, era tiempo, era carísimo. claro. Y aparte, Oye, y era hablar los domingos en la noche. Ah, porque era Porque era más barato, claro. y no solo eso, Sí. quien Era tenía 50%. teléfono
quien tenía teléfono lo cuidaba. Para que tuvieras una línea de teléfono tardaban 6 meses. Ajá, Tú sí. pedías una línea telefónica y la empresa Telmet, lo voy a decir, Sí, claro. tardaba, que era la única, tardaban 6 meses. Una. Y dos, si cambiabas de casa, decías, oye, estoy rentando mi casa y era un plus. Sí. El Tengo cambio de línea domicilio. telefónica, Sí. te la vendo. Y la vendías. Sí, porque no podías llevarte el número. No al te- otro- Y entonces al de otro repente código. sonaba la puerta ahí. Ajá. Disculpe, ¿me presta el teléfono? Sí, Y era la sí, vecina, claro. o el vecino. Y si la vecina estaba de buen ver, pues ya no importaba, porque pues, tú eras un Ya sin niño. problemas. Tú eras un niño, pero pues tu papá igual sí la veía, ¿no? Pero todo el mundo, y las personas iban a pedir el teléfono. No te burles porque mi papá se casó con la vecina. No, Su segundo matrimonio. Se es casó cierto. con Tu la- abuelo se casó con la vecina, ¿eh? Qué impresionante. Hablando, ¿no? Ay, Censura, censura. Esa parte es censura. Tenemos en el público, por cierto, feliz cumpleaños. Un aplauso. Bravo. Perdón. Presúmenos, por La- favor. la- Hola, hola, famoso por nosotros, llegué corriendo, no preciosa. te conocí. Sí, A ver, Sorry. a ver, es que atrás de cámaras, para que estén en contexto, hoy nos visita desde Vancouver, Canadá, vino nuestra corresponsal en Canadá, nuestra corresponsal de TV y Radio Tufiriana, Ya, mamador. ya. Elizabeth Bello, que es mi hija, y que hoy es su cumpleaños. Liz Bello, un aplauso Ya, para ella. Bravo. Pero tu abuelo entonces sí aplicó la de la vecina. Sí. Qué impresionante. ¿A qué edad te enteraste de eso? Desde los 15 años. Y tu vida cambió me dio entonces. Toloache. Sí, y ahí, qué me bueno. di cuenta de cómo enamorar a los hombres. Qué Eso, barbaridad. ya. Entonces Es ya, broma, es broma. así era el asunto de la comunicación y bueno, pues Sí. Bueno, de generaciones atrás hablando también mis papás, mi mamá es de Panamá y mi papá pues acá, y se conocieron en México, pero ya luego ella se regresó a Panamá, y pues cuál llamada y cuál internet, cuál WhatsApp, cuál, ni no llamada porque era carísimo, por carta. Por carta. o sea, tus Eso. papás se Dos. conocen en algún evento en Por México, carta, en esa Sí, circunstancia. ella regresa a Panamá y mi Ella papá, regresa, pero ¿cómo Fueron él hace novios. contacto con ella? por carta, Ok. Anda, qué padre. tardaban 2 meses. Entonces le escribía en enero, le llegaba en febrero, marzo, le contestaba y llegaba por abril, mayo, y se cargaban así. Ma, qué Cada 2 meses se iban llegando las cartas. Hoy tarda en llegar el mensaje lo Sí. que su dedo en caer en la tecla. Sí, Es qué bárbaro. impresionante. Wow, entonces ese sí fue amor Sí, por carta. Sí. Haciendo referencia a eso, hay una muy buena película que les recomiendo, que es la adaptación pues, de un excelente libro, que es El amor en tiempos del cólera. Ah, cómo no. Ah, Eh, sí, en claro. Ahí, claro. ahí también Sí. trata del amor, un eso tiempo es muy que estuvieron bueno. comunicándose Sí. entre... Sí. Bueno, quien luego haría el papel, que es Javier Bardem, ¿no? Sí. Ajá. Pero ahorita que lo dices, sí, cierto, la Sí. comunicación cómo era. Sí, era por cartas. El- claro. Y la verdad, cómo se tenía paciencia en esos casos para el ser amado, ¿no? Sí, claro. Y además, Ahora no te ponen, no te ponen, te dejan en visto y ya te estás enojando al otro De día. que no te No te No, contestó. pero espérame, que las cartas, como eran de puño y letra, Sí. pues llevaban más sentimiento, Más valor. más mucho mayor valor, ¿no? Porque Se lo escribió, perfumaba, sí sí. las perfumaban, Sí. les agregaban alguna Sí. cosita. Sí, yo me acuerdo que mi mamá de niños nos ponía a escribir y a dibujar cartas Cartas de para, amor. para nuestros primos, primas. Mm. Entonces estábamos en Estabas contacto desde niños, Mm. todos los primos. Vivían en otro carta. lado. Sí, en Sinaloa, Ajá. en Sonora, y entonces nos carteábamos los primitos. Tonterías, ¿no? Lo que sea. Sí, pero era muy Norteños. emocionante Claro. No. que llegaba primos el norteños. cartero Claro, norteños. y norteñas. Es que dicen que esos norteños se casan entre primos, ¿no? Esos son los de Monterrey. Lo emocionante era Mi meterlo familia al es del sobre. Pacífico. De que te llegara el sobre, leerlo y luego abrirlo. Y las postales. Sí, que cuando alguien Cuando alguien viajaba, que te mandaba mandaban sí, las claro. postales, sí. Y luego Sí. el coraje que daba, que luego los carteros se las volaban. Ah, cuando sí. eran muy bonitas, Sí. sí, porque eran unas fotos preciosas luego. Ah, porque esas se entregaban Pero- así, ¿no? Sin Sí, sobre, sin ¿no? sobre, Nada más. sí. Pero los carteros tenían fama de hacer que la correspondencia llegara, ¿no? Sí. Bueno, al menos por allá por mi rumbo así era. ¿Quién sabe dónde vivías, carnal? Pues aquí Que en ese Puebla. rumbo ¿no? José Manuel, ¿te enamoraste por correspondencia, güey? ¿Le escribiste a alguna muchachona Sí, alguna sí, vez? alguna vez tuve Sí. a mi primera novia, yo vivía en Oaxaca y me cambié a Puebla a vivir y pues tuve mucho tiempo correspondencia. Y al final lo que ya comentaron es esa expectativa desde que estabas
desde que estabas escribiendo, ¿no? Ajá. Luego doblabas la carta, te asegurabas de que estuviera bien pegada, Claro. te aplicabas el respectivo salivazo, Ah. que ya en la última parte ya iba medio deficitaria y sabía feo el pegamento. al principio deslizaba bien y ya luego se ponía como lija y entonces había que renovar la saliva y le echabas otro planchazo, pero era muy padre. En la Y oficina lo de mismo, correos había una goma que nunca pegaba. sí, claro, sí. Sí, unos cojincitos así, ¿no? Que metías los dedos ahí para Y al pegar. fin, sí, que además, digo, ahora con el COVID y todo eso. Imagínate, decías, sí. no, hombre, hasta se te quedaba pegada, yo creo que la gomita. Pero era, por un lado, tú ya mandaste la pieza postal y cuando te mandaban algo de regreso, igual el ritual de abrirla y ya imaginar y que tienes la pieza en tus manos, pues era muy padre, ¿no? O sea, eran emociones muy padres, Eran como emociones dices, muy ahora lindas. ya no, ahora ya pues vaya, cambió y son otros los tiempos, pues todo es inmediato. Pero esa expectativa, eso esperar, eso de que ya te mandé la carta, porque también hablábamos por teléfono, ya te mandé la carta y pues no ha llegado y qué habrá pasado y estar como, vaya, ahí no había forma de trazar. ¿Y en qué momento se acaba, cabrón? O sea, lo tienes- Conforme la tecnología lo va tienes presente, avanzando. no sé, se acaba el amor, Ah, güey. no, Ah. ya, vaya, eso Ah. era yo tenía 13, 14, 15 años, pues ya el amor de lejos es de pensarse y pues ya el modelo fenece, ¿no? Ah, O sea, claro, se claro, agota sí. la... ¿Crees que y sí va a oye, funcionar, no? las presencias son sustituidas, Ah, ¿no? por Y- supuesto, y los Las grupos son ausencias, llenados. sí. por ahí decía el Gandaya, pues chingation, amigo, porque ya este modelo ya acabó. Nos va a ¿no? cancelar YouTube. Sí. No, lo que Porque pasa es lo que... dije en inglés. Ok, Sí, Lo dijiste en inglés. No, lo que pasa es que... Oye, Ponchito, ¿cómo se llama esa película? Tú que le sabes eso. Con Sandra Bullock y Ajá. Keanu Reeves, que se Ah. escriben cartas La casa en el tiempo. lago. La casa en el lago. La casa en el lago. Peliculón, precisamente de que se cartean, pero viaja en el tiempo. Ah, caray. Viaja en el tiempo, al pasado y el futuro. Recomendación y Está garantía. precioso, sí, garantía. yo sí la vi, pero no recuerdo Chulada exactamente. de Los dos de- actores me Sí, encantan. Si estás con tu esposa, tu novia, tu novio y quieres ver una buena película de amor, La casa, La casa en el del lago, lago sí. con Sandra Bullock y Sí. Keanu Reeves, muy Keanu buenos Reeves. actores. Buenísimo. También hay una película hindú, perdón, que con esa temática se llama, creo que Cartas de Amor. Está Era un muy, fusil de- A mí me muy gusta la buena. comida hindú, sobre todo si voy hasta la India a comer Ajá. comida Sí. hindú. A mí No. Era mamador. Lo acabo de probar. En No, Tepoztlán hay uno he muy visto bueno. unas Y cositas ahí medio. también es Pero una el cine hindú no. correspondencia No te que sé se decir. va en una comida preparada que entregan por equivocación a un remitente. Es Se un poco equivocan. compleja la Ajá. trama, pero bueno, en cada comida que entregaba una persona llevaba un papelito en donde le hacía saber a la persona que recibía esa comida de qué se trataba esa comida preparada, y pues el señor luego le mandaba una nota de regreso de, oiga, su comida está deliciosa, y a partir de ahí se crea una relación. Fortuita. Así es. Ajá. Está muy padre también, digo. ¿Cómo se llama? Cartas de amor. Cartas me de parece amor, que es. película hindú. Y bueno, la realidad es que que existían ya de tiempo atrás, pues, pero también los teléfonos de monedas empiezan como a Sí. perfeccionarse, ¿no? Sí. Y como a dar más oportunidad de hablar, Sí. y es cuando la gente empieza, no a dejar de hacer cartas, porque eso, pero Claro. sí empezar a llamar por teléfono desde la calle, ¿no? De hecho, me acuerdo que los 20, las monedas de 20, ya no servían para el comercio típico, pero las Para- guardábamos para hablar por Para hablar por teléfono. A ver, sí, ¿y para echar las monedas. qué personalidad de la historia de México estaba en la moneda? Ay, qué buena pregunta. Era Benito Juárez. Negativo. No, no, Negativo. Era una mujer. Era Madero. Madero. Era Madero. Era Sí. Madero, claro que era Madero. No era Las Juana. monedas No, de era 20 Madero. centavos estaba Sí, Madero. estaba Madero. Durante muchos años. Las de cobre, las grandotas. No, No, las no, pequeñas. Las era- Primero eran unas de eran cobre unas grandotas. Sí, 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 pero luego Pero esas no se ocupaban. No, el teléfono eran las pequeñas de para el Madero. teléfono. Sí. No, es cierto. según yo sí eran las primeras, las grandotas. Pero no ¿No para era el el peso? teléfono, pero no para el teléfono. Según yo sí. No. No era el peso. Yo no lo recuerdo. El peso, que era Morelos en el peso. No, La moneda era 20 Tienes centavos razón. por Madero.
Madero, ya mira, aquí ya. Esa era. Producción, por favor, El cuando zoom, editemos. el zoom para la el zoom, cámara, el zoom sí. es efectos especiales, mira, Liz, eh, cómo tenemos la tecnología de mira, punta. Sí. Ni en Vancouver, cabrón, tienen esto, güey, ¿no? Entonces, Ni Obama. Ni Obama. ¿cuántos tiene minutos esta- eran por la llamada, jóvenes? Tres Tres minutos, minutos por exactamente. moneda. Sí. 3 minutos por moneda. Entonces- Empezaba cuando caía el 20. Sí. Empezaba a contar. Y de ahí la frase trillada que... Ya me nuestros cayó antiguos- el 20. Ya me cayó el Exactamente, 20. Ahí, sí. ahí te caía, empezaba a contar ya sí, la exacto. hilación de la comunicación. Sí. Entonces, cuando uno dice me cayó el 20, quiere decir que ya estás como ya comunicaste tu cerebro. Y con entonces, tu si no cerebro tenías para monedas, si estabas hablando, Vander, ¿qué tenías que decir? Hasta Ya, güey, ya ahora, se va a acabar. Sí, porque te avisaba, te avisaba el por eso. teléfono. Porque mucha gente dice, ya me cayó el 20. Sí. Yo decía, ¿por qué? Por eso. Por eso no sabías. Es que tú eras fifí. échale. Liz, hay que sacarlo. Sí, hay que no, sacarlo a ustedes Canadá. están- por favor, censúrenlo. Por favor. Recorríamos Sí. íbamos por Es que- por la calle. no, pero- estamos- Y sácalo más seguido. ¿A quién no le no pasó? tenemos teléfono. ¿A quién no le pasó que hablando de larga distancia por cobrar, si la operadora le preguntaba, ¿acepta usted la llamada? claro. Y tu papá te mentaba tú la madre. No, y tú gritando, ¡acéptala, soy yo! Sí, Ah, sí. Era típico, ¿no? Porque si no reconocía quién eras, Ajá. lo decía que no. Por cobrar era carísimo. Era muy caro. Ahora Todas las llamadas eran carísimas. Sí, eran por cobrar más. carísimos, eran Y carísimos. ahí sí ligamos un poquito ya esta transición de lo analógico a lo digital. Sí. Creo que un cambio importante fue cuando sustituyeron las monedas Por las la tarjeta. tarjetitas que Ajá. traían una especie de Ah, chip, bueno, ahí ya fue ¿no? un salto cuántico. Sí, Un salto enorme. cuántico. Y entonces ya empezamos a entrar en esta era digital. Y en Pero- los aparatos era cambiar el El dial, circulito ajá. por los botones pip, pip, Así que hasta es. tenían su no, propio porque, sonido. por ejemplo, ya cada número. Cambiamos de pulsos a tonos. Para eso ya no le hablabas a la operadora, ya tenías ya. el de discos. Ya. Así Y es. entonces, por ejemplo, hablarle a Chabelo el domingo era un relajo. Sí. Era Tenías que, imposible. estabas esperando para Nunca le hablaste a Chabelo, güey. Sí, pero yo lo que hacía era marcaba los 6 números, los 5 números. Sí, y el último te último quedabas- me quedaba a la mitad para darle Sí. así, también Yo- en la radio para ganarme. Pero ¿a poco se pastel. podía eso? Sí, Sí. te quedabas con el último sin Antes soltarlo. de que Ah, llegara al ya. final, ahí te quedabas tantito y ya le marcabas. Yo hasta la Sí, fecha le eso hablo a lo sabía. Chabelo. 5, 6, 8, 8. Pero con la Ouija, con la Ouija. 5, Ah, 6, 8, 8, 7, 22. Ese es el Ese es de- otro diferente tipo de para comunicación. los que se perdían. Siempre Sí, existido eso. Ese era para los que perdían. Sí, también. Pero entonces ya empezabas a marcar así con el dial, ¿no? Que fue como la gran Se cosa. empieza a mover. Y ¿A quién le pusieron candado en el teléfono de disco? Ah, en el sí, trabajo, sí. en el trabajo. No, en las En los- casas. en los trabajos, A la en muchacha las le tenías casas. que poner. No, la mamá le quitaba luego el O a los disco hijos. como tal, sí. O el auricular, ¿no? Entonces, Porque había este- unos que se podían desmontar el auricular, lo podías quitar de la base. Ajá. Ajá. Le quitabas Sí, el- sí, el- sí. Sí, la cosa esa. La llamada Micrófono, local micrófono. no era tan cara. La local no era tan cara entre... Pero había servicio medido. Sí. Y entonces tú había tenías servicio. un lote Ah, bueno. de llamadas. Pero sí. espérate, va por esto. Yo tenía un tío que tenía 9 hijos, 9 primos. No sé, ya. ¿Tenía televisión? Ya murió. Creo que no. Yo creo que no. ¿Era tu tío carnal? Sí, pero no Sí, servía. mi tío, hermano de mi papá. Y tenía Ahora entiendo todo. 9 Oye, hijos. oye, Ahora entiendo todo. Y- Todo tiene sentido. Imagínense, todos querían estar hablando por teléfono, estar noviando o con los Ajá. amigos, con los cuates. 9 hijos. A su máquina, una línea, oye. Entonces, lo que hizo él, dio un pasito atrás en los teléfonos y en vez de tener el teléfono acá que lo descuelgues y marcas, puso de los antiguos que te tenías que levantar, estaba casi y Ajá, entonces sí. estaban parados. Sí. Entonces, por lo menos para que se cansaran de estar estar parados. hablando. Ah, y hay que estar acá y con él está acá. O sea, no lo puedes despegar para nada. Ajá. Yo, mi papá tenía un negocio en un hotel y tenía el restaurante del hotel. Mm. Y yo recuerdo que el señor del hotel, para llamar, le daba un crán como a una Ajá. máquina. Ah, así, truco, sí, nunca supe cómo funcionaba. Yo no supe tampoco, pero sí le daba un crán Ajá. para tener línea. Sí. Sí, Curioso. eso fue la evolución de ahí al de disco, ¿no? Ujú. Las Y- tarjetas. y bueno. ¿Puedo hacer rápido una recapitulación? Y luego, Claro, ¿sabes claro, y luego sí. ¿sabes qué? Terminó. Sí. Ya cuando hicieron el como ¿no? Que tenía, y que era inalámbrico, cabrón. Pero Ah, bueno, sí. ya me brinqué, pero... Un salto cuántico. Pero me regreso. Sí. Bueno, Mira, nada más una recapitulación. Es que, oye, vengo apenas fresquecito de la maestría de Derecho Digital y... Eso. Ándale, a ver, venga, Sí, presúmenos. sí, Presúmenos, por favor, No, pues, Oscar. pero, y fíjate, y eso es nada más es historia, no es otra cosa. Las cavernas empezaban a comunicarse y ahí ponían
estos gráficos pintados por los Las pinturas antiguos, rupestres. las pinturas rupestres, en donde decían que hay cierto tipo de animales que se pueden cazar o que no se pueden cazar o que eran vivos y lo dejaban plasmado Para el que para seguía. para el que seguía Claro. llegaran y dieran seguimiento porque eran nómadas para que se fueran comunicando. Bueno, Sí. hagamos un salto Luego- cuántico al programa anterior, donde en esas pinturas Ajá. había figuras de extraterrestres. Correcto, De ovnis. había escafandas. Exacto. No, y ovnis también. Y ovnis Figuras también, de sí, ovnis, sí, sí. sí. Ok. Sí. Y luego también se empezaban a comunicar entre aldeas y otras aldeas a través de las señales de humo famosas, que hacían fogatas, con manta las tapaban y dejaban ir un boquete y luego dos, Una o vez tres el- fumarolas, significaban algo. Sí. Si salían mucho, significaba otra cosa. Si eran cortitas, otras cosas. Un tipo clave Morse, que Exactamente. después vino la clave Morse, Sí, digo, con siglos tonos, después, con miles de pulsos, años después. que La clave morsa. Morse. Ah, Morse. Morse, dile, Un dile. tipo de apellido Morse. Eso. Creo que era Samuel Morse. Bueno, el apellido era Morse. Morse. Pero antes de eso, Ujú. también hubo... Yo tenía un maestro que era la morsa. Saludos a mi maestro la morsa. Ya ni adiviné. Ya se murió. Después de todo esto vino Vamos ya llegando a lo 60, que güey, se conoce ¿qué como quieres la que diga? diligencia, que era transportarse a través de bestias que arreaban, Ujú. donde iban llevando la comunicación. ¿Y que llevaban? Llevaban lo que sea. Llevaban comida, llevaban cosas, Llevan cartas. llevaban cartas, las primeras cartas, pero eran como tipo papiros, ¿no? Ajá. Que se comunicaban. Los papiros eran una especie como de papel que eran de cuero y ahí se escribían y se llevaban de una población a otra. Pero, Ya después- sellados con cera. espera, haz pausa. Ujú. No solamente mandaban los papiros, mandaban el dinero, güey. Correcto. Porque Cheques, no en podíamos cheque. mandar una transferencia. No, no. ¿Cómo llegaba el dinero a los bancos de los pueblos del viejo este? Pues en carretas, Ah, valija. que bueno, obviamente viejo eran asaltadas, ¿no? En Por valija, te decía. Billy the Kid y toda esa bola de ojetes que asaltaban las diligencias. Entonces, Justamente por eso, En la- ahorita para regresando contigo, justamente por eso, por los asaltos, es que se inventaron los cheques. Los pagarés. Los pagarés. Las letras de cambio. Sí, las letras de cambio, sí. Donde aquí dejabas en una ciudad X cantidad, el fulano o también eran monjes, recibían, daban una así, recibí tanto por valor de tanto, se llevaban ese papel a la otra ciudad y llegaban al monasterio o con el familiar de aquel señor, llegaban con él la letra de cambio porque Sí, lo pues, cambiaban por correcto. el y bueno, dinero. te interrumpí. Un, Sí. un paso antes de eso, Sí, ya hablando justamente de eso, en la Edad Media, sí. los orfebres, había centros de comerciantes. Y los orfebres manejaban mucho lo que es los metales. Y entonces, en los centros de comercio, donde llegaba la gente a hacer un mercadeo en la Edad Media, llegaban con esos orfebres que ellos tenían una especie como de banco metálico, en donde era muy seguro porque lo cerraban y se sentaban en él. Ujú. Y era muy difícil de abrir porque le tenían las primeras llaves. Ajá. Entonces, Claves. llegaban Sí, para sí. el comercio Las y en lo que iban a ver otras cosas, o si se iban a ver, o si era varios días el trueque y todo eso, decía, bueno, viene mientras, guárdame en tu banco esto. Claro. Y llegaban con ellos y guardaban en el bank justamente eso. Sí, Fue el inicio de la palabra, de ahí viene el banco. banco. Pero eso viene, ese sistema fue en Edad Media, Sí. pero fue un modelo que fue aprendido desde épocas del imperio. En los principios del imperio, que todo el mundo era alrededor del mar del Mediterráneo, Mare Nostrum, le decían los romanos, donde en cada puerto se manejaban en cada ciudad diferentes monedas. Y entonces había alguien sentado en un banco con todas las monedas para echar cambio. Eran Correcto. casas de cambio Sí. en un banquito. Sí. Entonces por eso decían, oye, ¿dónde cambió esto? Ve al banco. Sí. Te estoy hablando desde poco antes es más, cuando eran los Líbano, el imperio del Líbano con los fenicios, Ala. cuando los fenicios eran imperio,
antes que Roma. Eran Pero- grandes pero navegantes, ustedes pero saben- me encanta porque en vez de ir hacia adelante, vamos hacia Es a lo atrás. que voy. Ya se fueron hasta los Sí, no todos. mames, no sé. Bueno, a ver, entonces, Pero siguiente, siguiente, retomando, Sí, sí, por favor. siguiente salto cuántico. retomando, Vamos ya a- empezaron volvamos las a lo marcaciones analógico. a través de continente a continente, a través de las embarcaciones. Los fenicios ahorita que hablabas Ujú. se transportaban Eran en grandes barcos, navegantes ellos. sí. Así es. Había comercio en lo que es, por ejemplo, en Italia, la parte esta de donde está Venecia y el cruce, eso, a través de embarcaciones, y estaban los Medici, o sea, Ujú. a través de embarcaciones hacían esto. Posteriormente, pues ya hacían embarcaciones a través a la India, Ajá. y ya luego... La ruta de la seda. Correcto. Y en la India ruta María. de la seda que querían conocer otros... Los fueron primeros cuando tratados vinieron- de comercio que y los hubo. traslados que quisieron Y la India conocer otra ruta hacia las Indias fue cuando vinieron a América Ah, bueno. y empezaron a llegar acá y empezó a haber intercambio a través de las embarcaciones Así es. y había Las comunicaciones. Las now. Ustedes sabrán en la historia de la vieja América y principalmente de México, las cartas de relación Ah, de Hernán sí. Cortés justamente con el Con el reinado, Carlos V. con el reinado que había de España. Antes. Empezaron las cartas de comunicación, entonces ya empezaban las primeras cartas ya como oficiales. Que pero Sí, esas tardarían en ese meses de aspecto. meses, ¿no? Sí. manches? Tardarían meses, yo creo que medio año, un Sí, año quizás, fácil. fácilmente. Sí. Pero, Y comunicarse pero qué de importante América era en esos documentos el sello de cera. Ah, sí. Sí, para aquí Me ya está pareció- cera para validarlo que venía original Ujú. y Sello no había sido lacrado, intervenido. ¿no? Ah, Así sí, es. con el anillo. Va. Ya con ello vino ya después, ahora sí, lo de la clave Morse, cuando empezaba Sí, ya el con los siglo- tonos, empezar a comunicarse. siglo Y fue muy XIX. importante para la Primera Guerra Mundial, Sí, claro. comunicarse a través de la Había de la una clave película, Morse. ¿se acuerdan hablando de eso? Ujú. Bueno, evidentemente con las claves Morse y esto todo el mundo las manejaba, pero había que mandar los mensajes en secreto. Y hay una película donde un indio... Código. Ah, Ah, sí, sí, sí. no Códigos recuerdo, de guerra. Códigos de guerra, sí. Con Nicolas Cage. Los códigos de guerra. Sí, este, buenísima. de una persona de Japón. La Segunda Guerra Mundial. en- No, lo que pasa es que van. empieza a van hablar Japón. en el idioma de ellos. En Bueno, Segunda no Guerra Japón, Mundial. van a Sí, al océano. es para el día D. Es para el día D. No, No, espera. antes, mucho antes. No, Desde no. la primera entonces. Y sí, no. O sea, Segunda- no es sobre la Segunda Guerra Mundial, Pues sí, es la pero el Segunda. campo de batalla es En Japón. con Japón en las islas del Pacífico. Sí. Y él tenía que. Era un. No recuerdo de qué tribu. Pero Pero una tribu americana. Y Sí. una tribu americana. Y todos los mensajes que eran de guerra los conocían solo él y otro De la misma tribu. de la misma tribu. Con la misma Y lengua. traducían al inglés sus Así comunicados. Los japoneses desconocían esta lengua. Y entonces tenían que mantener a salvo a los dos. Sí. Y Nicolas Cage tiene que salvar a uno de ellos. Lo querían, Porque los si querían lo- No les matar. voy a contar Los el querían final. matar. No les voy a contar Porque el si final. los atrapaban, querían los pero tenían que matan a matar. Nicolas No, Cage. no solamente los iban a matar, iban a ser los que les revelaran el código. Por eso la orden del que lo cuidaba era si lo atrapan, lo tienes que matar. Y entonces el Australopithecus empezó a hablar también. Exacto. Y es cuando el simio dijo, existo. Tu café. Vamos hacia atrás. Vamos Pero a- bueno, sí, sigamos vamos, chupando. vamos. Vamos hacia adelante. De la clave Morse, saltando a la clave Morse, como son tonos que se van marcando, de ahí vino Pulsos. el invento, pulsos que se van marcando, fue cuando ahí se conoció como Bell, que fue el primero, pero hubo otra persona que ahorita se me escapa el nombre, antes de Bell, De Graham Bell. el que hizo Graham Bell, que hizo lo de los pulsos, para que ya no fuera como clave Morse, Pues no es Ericsson. sino que ¿No? se modernizó y ya fue Un cuando italiano. se puso a Marconi. empezar a marcar de una forma más general. Creo que es Marconi. Más, Antonio a la- Meucci. Neucci. Correcto, era un ¿Estaba en el italiano. Milán? Ah, Era un italiano, correcto. Era italiano, era técnico del era un Madrid, italiano ¿no? que empezó a manejar. Inventó el teléfono en 1854. 1850. Gracias, producción. Gracias, Siempre tan gracias. atento. So- Tan atento. Javier Rosete en la producción. Ya ven, para Gracias. que no lo critiquen por estar en el teléfono. Sí, nos está aquí cabrón, coachando. Nos pelan. Fue justamente el primero que inventó el teléfono. Después hubo otro más abusado, que cuestiones ya de legales, Sí, lo patentó. se lo patentó, que fue, Fue Graham Bell. Graham Bell. Ujú. Sí, y entonces él fue cuando ya empezó a pronunciar todo eso del teléfono, pero era con lo que estábamos hablando, era muy arcaico,
con las llamadas de que le dabas vuelta o te conectabas y empezabas a hacer así con unos botoncitos. Salían unos cables y los metíamos unos cables, como un plug. Yo lo que quisiera decir es, de todo esto, y hilándolo un poquito con el programa anterior que decían de los extraterrestres, porque si realmente nos hubieran visitado, y perdón que lo vuelva a decir, ¿por qué no nos dejaron mayor tecnología? Porque sí la dejaron. ¿Y dónde Sí, está? pues aquí la tienes No, en desmadre. ¿Y O por sea, qué los egipcios no le dejaron un no, celular? Sí, porque se los no era, dejaron. sí se los A ver, dejaron, bueno, ese es ya. punto Pero- número 1. sí. Ahora, no volver al programa anterior porque ya estamos. No, estamos en otro. Por favor. Pero lo que yo sí quiero decir es que la tecnología que antes iba de manera lineal muy lento, ha sido exponencial. Porque ahora sí ya vinieron. Ha sido exponencial y entonces nosotros para brincar de, por ejemplo, de un modelo de un teléfono al otro hemos brincado tarde o lentamente más bien. Y estos equipos, por ejemplo, como yo lo decía, un equipo que era nuevo hace 2 años, hoy para Hoy muchos es es obsoleto. obsoleto. Sí. Y miren, yo escuchaba a los chavos, nosotros somos de una generación, decíamos, análoga. Si yo les pregunto a ustedes qué es un celular, me van a decir es un teléfono. ¿Para qué es un celular? Y todos nos dicen es un teléfono, me sirve para hacer llamadas, porque es nuestra cultura. Tú le dices a un joven de 30 años hacia abajo, 25 años para abajo, 20, y le dices, ¿para ti qué es un celular? Y te va a decir, para mí un celular no te va a decir que es un teléfono, ¿vale? Paredes, mensajería instantánea, redes sociales, compartir imágenes, Las apps, fotografías. video, las inteligencia artificial y un montón de cosas Sí. que ellos sí, para ellos eso es un celular, Pues, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Sí, Y pero la otra, la realidad es que, bueno, yo quisiera retomar porque nos quedamos cuando pasamos del teléfono de la mesa al inalámbrico, Sí. ¿no? Inalámbrico. Que fue donde ya se revoluciona todo, porque ya podías hablar a las de acá, ¿no? O sea, Y estabas la haciendo antena cosas, telescópica del y no sé qué, teléfono no de sé qué, casa. no sé qué, y Oye, estabas pero hablando. luego Ya era como un manos libres, ¿no? era bien fácil que luego de repente tu llamada se enlazara con otro inalámbrico. A mí me pasó. ¡Ay! Se metía la plática de Sí, otras sí, personas. sí, Sí, ¿no les sí. pasó? Yo llegué a escuchar. Hola, están en otra plática. O sea, a ver, jóvenes de allá y de allá. No solo eso, estoy escuchando una vez. Estabas hablando con alguien, güey, y se metía la plática de alguien más. Del vecino, Ajá, sí. estabas oyendo a las dos personas. Oigan, cuelguen. ¿No? O si estaba interesado, te quedabas callado. Oye, No, a mí Ahora- me tocó, a mí sí me tocó Sí. que decía, oye, está buena la conversación. Para retomar, Don con, Chismoso. con las líneas telefónicas, las líneas telefónicas fueron las primeras redes que se armaron tanto a nivel nacional como internacional. Sí. Hablábamos hace rato de las llamadas Las internacionales, primeras redes sociales. las primeras redes de De comunicación. Por lo Era tanto, un el Internet, que es una red, tomó las redes telefónicas para empezar a hacer sus primeras Así es. conexiones. Así es. Por eso es que antes Así es. siempre nos comunicábamos por Internet. Las Y a primeras dial-up. A través del Sí, a teléfono. través del teléfono. a través del Eh, teléfono. ahí. Y tenías que esperar a que marcara el teléfono para Sí. que se comunicara con la Y red. tú- Cuidado, Conecta- y a ver, del joven, otro que estás ahí lado- sentado, ¿te llamas cómo? Ángel. Ángel. Si te conectabas al internet, güey, o sea, le dabas conectarse y se oía como si fuera un teléfono. Intercambio de O pulsos. sea, sí, era un teléfono. Pero cuidado con que a alguien se le ocurriera del otro lado levantar el teléfono Te cortaba porque se la- cortaba, cortaba el cortaba, internet, no, se sí, cortaba el el Y enlace. se escuchaba un... Correcto. Ah, en cuenta que Tardaba un estaba en una montón en casa. conectarse, güey, eran minutos. güey. Haz de cuenta que estás en una casa. Y entonces estás tú tratando de conectarte para hacer una tarea por internet. Y de repente tu mamá quiere hablar con tu abuelita y desconecta el teléfono y el otro teléfono. ¡Pum! ¡Pum! Se cortaba. Se cortaba. Y el Ya no grito había era forma. ¿quién levantó el Pero bueno, teléfono? seguimos dando Era- brincos Eran sustanciales, ¿no? los casos de violencia doméstica. Correcto. Bueno, pero ahí nada empezaron más varios datos. Ahí subió lo de domencia. Pero bueno, Así es. Un tema previo nada más antes de pasarnos al inalámbrico que fue como un brincote. un era sustancial brinco. Sí. que nosotros al principio íbamos a hablar al teléfono que normalmente tenía su mesita, Ajá. sus Era un mueble, era un sus mueble. directorios Abajo. Exacto. La telefonera. A veces hasta carpetita, porque al teléfono Sí, se le consentía, claro. entonces le ponías la carpetita. Y la agenda junto Pero- para que sí. anotaras. Exacto. Sí. Pero algo que quería destacar es que algo previo al inalámbrico era cuando empezaron a meterle cables largos
para que te pudieras llevar el teléfono a tu cuarto. A la Bueno, cama, así, a la sala, al sofá, todo. y entonces ahí sí la cosa se jodía un poco. Porque se tropezaban con él. No, y además, pues te apropiabas del teléfono y entonces a veces te cortaban alguien más que quería hablar, porque ahí te dabas la libertad de hablar pues al largo y tendido, Te ¿no? escondías. Y el otro costo asociado a eso era el servicio medido, que tenías derecho a cierto número de llamadas y si te excedías, llamadas locales, y si te Era excedías una feria. pagabas por ese Uf, servicio era, medido. uf. Posteriormente llegó el tema de lo que comentan de los teléfonos inalámbricos y pues como que también yo creo que la empresa telefónica y además de la competencia empezaron a liberar un poco ese consumo, ¿no? Bueno, era tanto otro México que había una cosa que se llamaba directorio telefónico que traía tu La nombre, sección amarilla. tu teléfono y tu dirección. Claro. O sea, te decía dónde vivías, güey. Sí. O De sea, hecho, yo me era acuerdo. otro México, cabrón. Yo me acuerdo, Terminator. ahorita Sí. que lo dices, que entre chavitos conocías a alguien, pregúntale su apellido. O no sabes cómo se llama su papá, su mamá. Sí, Y ahí es la Don Miguel. buscabas, y ya la la buscabas. Don Miguel Sí. Urle. Búscalo. Buscabas Miguel Urle. Ahí está la dirección y el teléfono. Sí, Ya, sí. sabías dónde vivir claro. todo. Sí, era para una cosa mandarle muy flores. bizarra para hoy en día, o sea. Pero podías No había una pagar. protección de datos. No, Ah, no. sí había, No sí había, sí sí había. había. No había Sí maldad, güey, sí, no había sí, maldad. Sí había, sí, porque pagabas, tú pagabas cierto. por no salir. Del número Cierto. privado, Bueno, número sí, Pero privado. ahora es privado. al revés. Sí. Que tienen, si tú no autorizas que tus datos Que sea sean público. públicos, Alfonso, yo no por pongo, ley. no pongo ni la dirección de mi empresa en mi tarjeta de presentación, güey, así de ese pelo. Ya Sí. nadie pone dónde Sí, está, ya no, cabrón. sí. No, ya Nadie no. pone dónde Pero está. tienes razón. Pero en no- esa época ponías dirección, número, todo. No había la inseguridad de ahora. No había. Pero ahora, volviendo al tema, yo me acuerdo ya en lo inalámbrico y comenzaban las redes, cómo Estamos adelantando. está el teléfono inalámbrico, comienza ya el tema de los celulares. Antes de las redes es el celular. Sí, el celular, sí. Antes de las sí. redes. Y con el celular todo tosco, ¿sí? Viene el famoso pager. Los mensajes escritos a Viper. través del Viper. docalizador. Viper. Sí, a ver, Viper aquí en pero- México. pero- No, primero es el celular. Primero es sí, el a ver, celular. No, primero fue el primero es el pager. celular. El Viper no. Primero fue el Primero, a ver, perdón, es que esa parte yo la viví muy de Tengo una cerca. maestría, no sé qué. No, Venga. Eso yo lo viví muy de cerca porque empezaba a trabajar yo en el banco. Corre el año de 1995. 90 Espérate, es que lo tengo muy fresco, te lo voy a decir por qué. En 94 yo terminé yo salí en 93 de la carrera. En 94 terminé mi tesis, la hice con un aparato que le llamaban computadora, que era una máquina de escribir que lo único que hacía era que era una pantalla. En Multimate. ¿O en qué lo hiciste? No, que multimate. ¿Un device? X. Device. Un device. Sí. eBay, sí. Sí. Oh, digo. Esa yo no la tenía en mi casa, eso era para ricos. Yo lo tenía en la oficina. Ok. Y entonces me quedaba después de horario de trabajo, eso sí, y lo hacía ahí en 94 Ok. y se imprimía. En 95 salí de ahí, trabajé en el gobierno, salí y trabajé en banca, en la administración privada, en la banca, y en 95 y todavía no había internet. A ver, ¿no? tiempo fuera. Había intranet. Tiempo fuera. Correcto. Tiempo fuera. Espérame. 95. 95, intranet. Estamos en 2025. Sí. 30 años es una madre, perdón. Sí, históricamente, perdón por mi francés, no es ¿eh? nada. O sea, 30 años en la historia es nada. Sí. ¿Tú crees que no vinieron a darnos la tecnología? Claro que vinieron. Sí. Pero, o sea, Correcto. estamos hablando de 30 Correcto. años, es nada. En 95 había intranet. ¿Qué era internet? Era un internet Interna. Interno. En interna oficinas. de una empresa. En So- este caso de un banco. Oficialmente creo que otro banco. Internet Un nace en el año 92. Pero sí, pero 1992. Bueno, al público. pero no lo Sí, ocupaba sí, nadie. yo estaba saliendo de Era la escuela. ARPANET, era ARPANET. Sí, eso, no era lo una ocupaba red la gente. militar. Ya Militar, un año pero en los 80s. después, en 96, Lo inventó una mujer. ya fue cuando ya fue, aquí en México, estoy hablando de México, ya había internet, ya te puedes comunicar con las oficinas o con el gobierno a través de esto. Pero eso lo obtenían oficinas públicas o empresas muy grandes. Y en esa época, entre 95 y 95, fue cuando tuve mi primer teléfono. Yo me tardé como
2 años después de que yo vi el primer ladrillo. O sea, si yo lo tuve en 95, quiere decir que el primer ladrillo yo lo vi en Nunca habías 93. visto un ladrillo antes. Ahí en la oficina hay un Estaban chingo, yo me dedico a la sentados. construcción. Bueno, dejen aquí una Entonces, nota. Déjenme hablar a nuestro fue, invitado. fue primero un celular, Ujú. pero era, ¿cómo se le decía? Analógico. Analógico todavía. No. Era un poquito. Sí, era con botones rojos. Era un celular que no tenía... Bueno, no Era un analógico. celular digno de Bueno, película del santo, cabrón. O sea, Ah, la exacto. neta. Sí, No, el santo era en su... No, Pero pero también también tenía su había- ladrillo. Estás También hablando que en tenía el su ladrillo. 93 era un celular que nada más servía para hacer llamadas. Única y exclusivamente. Sí, sí, sí. Recibir y hacer llamadas. Recibir Sí. esas llamadas. Sí. Santo llamando. Un año después ya empezaron los mensajes. Santo Sí, llamando. pero ahí déjame decirte, en los 80 y tantotes, 84, 85, sí, Había espérame, algo nada más. los pagers, los famosos Sí. beepers. No, porque, brother, eso fue claro, después. sí, brother. Te voy a decir por qué, brother, porque yo cuando en mi negocio El tuve Dynatac. beepers Ahí para mis está. clientes. Motorola Dynatac. No, pero ese es. Pero a ver. Eso ya 90 y tantos. te voy a Pero a decir- ver, el beeper, Pon el producción, beeper. ponte a trabajar. Busca en el beeper, ¿cuánto salió? Te voy a decir No, por el qué, beeper, porque el beeper es mucho antes. antes. Sí, Te antes, voy a decir, sí, los antes. 80s. Sí. a mí me Sí. tocó trabajar Sí. en el 92 en un servicio de emergencia, servicio de telefónico de emergencia. Y hay una cosa que se llamaba ANI y ALI, que es información que trae la llamada telefónica donde te da el identificador de llamadas, que también apareció cuando era un valor agregado de Telmex. Y los pager lo que traían era alguien, a los doctores, que era propio de los generalmente doctores, en doctores. Sí. les mandaban solamente un código. Ya me acordé. Y era un No, display. No les ¿verdad? mandaban el mensaje. No, Era una Les- autoría. Era un Era un ruido. número telefónico y ellos Llamada. Tenías que ir Tenían a hablar. que y llamar. ellos llamaban. ¿Sabes dónde se veía mucho eso? En las series como Quincy. Era un de médico yo- forense. Estamos hablando Yo veía. en los 80. Sí, sí, Ah, correcto, Oigan, de acuerdo. aquí tengo el dato, fíjense. A ver, El pager o el beeper se patentó en 1949 por el ingeniero Alfred Gross y Putísimo, fue ¿no? hasta 1980 que se democratizó. Ahí está. Ahora, Pero si Yo recuerdo que Oigan, venía así en es mi México. papá, cabrón. Mi A ver. papá lo usaba. a ver si sabes, si ¿Ah, puedes sí? preguntar Sí, eso mi papá lo cuándo usaba. se empezó a usar en ¿No? México. No, ahorita Por favor. te les voy a Ahora. decir cómo funcionaba con mi papá. Había una central, ¿sí? Sí, correcto. Local, ¿Dónde? Aquí en- aquí en Hablabas Puebla. a la central y ellos mandaban Y el ellos mensaje. mandaban el Exacto. mensaje. Y luego estabas Sí. en una reunión y se oía la voz de la señorita. No, Sí, no es sí. el ti, 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 ti. No, sonaba, pero Una alarma. antes de que te pusieran un texto se oía la voz y te Sí. decía, licenciado Comunicarse, Alfonso no sé qué. Bello, favor de comunicarse con fulanito de Ah, tal. estaba más sí. bueno. Eso, la verdad nunca lo vi. Sí, Yo sí, no- sí, yo sí, no- sí, yo no vi Y eso. el display, y el display Luego, que te luego Yo ya soy vino un- el mensaje Yo soy de escrito. un pueblo. Luego ya vino el mensaje Salud. escrito. Es más, te voy a decir. en el mundo de los abogados, yo estaba en la universidad, quien traía un equipo de esos te daba estatus. Sí, claro. Este güey es Bueno, un abogadazo. A ver, te voy a decir. O es un Yo me médico, acuerdo de ladrillo. o es un médico A muy ver, solicitado. pero antes Trae del un ladrillo. Viper o un Viper. Yo me acuerdo de ladrillo. Era Después, así como hasta de después estatus. del Yo lo vi en las después series del americanas de Viper, médicos, ahí lo vi yo. Hubo una empresa que se llamaba Skytel. Ajá. Y Skytel te daba Skytel. los textos ya desplegados. ¿No es la que sale con Terminator? Salía Era- así. No, No. no. Digo, eso porque no. ahí está Ya Terminator. leías así como de, doctor, vaya Ah, al quirófano, sí, sí. está por Ah, nacer. exacto. Sí, estamos sí, hablando sí, también sí, sí. en los 80s y creo que Bueno, parte de los aquí 90s. dice que a partir de la década de los 90 empezó el despliegue en México por la concesionaria Sí, claro. Radiolocalización Ajá. AMCOR y luego Claro. a finales del 98 tenía 700,000 usuarios y para 1999 ya tenía 1,000,000 de Lo que usuarios. sí, Sí. quiero hacer hincapié, ¿cuántas empresas de radiocomunicación o de comunicación salieron que tenían sucursales por todos lados y después pelas, que Sí, desaparecían, cabrón? Ahí sí les voy a platicar Desaparecen. porque eso me dedicaba yo. ¿Sí? Yo lo que- Argentear, sí. a vender sistemas de comunicación. Ah, sí. Sí. Con Raúl, ¿no. No estabas en Luis. Traxit, ¿no? Yo le di. Estabas Trabajo en conmigo. la Trabajo central de conmigo. abastos. Estabas en Traxit. Vendía cebolla. Fue una etapa y después otra más adelante en una distribuidora mayoritaria de Motorola.
Y ahí fue donde yo conocí el sistema de Aiden, el de Nextel. Lo conocí 2 años antes de que saliera al mercado aquí en México. Entonces, yo me acuerdo cuando era una propuesta comercial, era como un tipo Batman, porque se proponían las personas que trajeran aquí el teléfono, el payer. ¿sí? Ah, ¿Sí? Simón. Sí, y era Sí, otro sí. tercero. Y además era un problema porque las carcasas de meterse al cinturón no eran de calidad y se te sí, salían, sí, güey. Por- ¿no? se rompían. En el Se excusado. rompían, Sí, en el entonces baño. la innovación a los pocos años fue ya no los tengas en lo individual, sino ahora todos juntos. Gracias Pero- a los extraterrestres, porque Sí, ellos claro, vinieron a por cambiar supuesto. todo Le el dieron la diseño. tecnología a Elon Musk y a los otros güeyes. Gracias Bello, a- ya Tufidianos, no regreses al otro, al otro Gracias. podcast. Tufidianos, vamos por 15 minutos o 20 ¿Por más o qué? menos. Gracias No, a sí, reptilianos. Pero Vamos a quiero lograr. que sigamos avanzando en el tiempo. Sí. Sí. Porque yo creo que de ahí brincamos de ladrillote, No me- brincamos a la estelar. No me limites. Es que, bebe, fueron, nada más quise Llegan los quise hacer la draconianos, aclaración, nos dan su porque de los tecnología. teléfonos celulares que no tenían conexión alguna con nada, ya había internet, pero los teléfonos eran cosa Sí, pero aparte quiero, de internet. quiero brincar Eran cosas aparte de internet. quiero brincar a la estrella, perdóname, Sí. de la telefonía celular, que fue, lo voy a decir y no creo que YouTube me diga algo. El Nokia Aquel 4200. Nokia, ¿Cuál? que ese fue El Nokia que todo- 4200 que Ese, tenía la sabía. viborita. Ese, ¿no? El ese. El Nibbles. Todos le duró ya la trabajamos batería ese, una semana. todos ¿Sabes? a ver, producción, Fue búscalo ahí, el por favor. startup. Contra el No, Olmedo. ese es Motorola. ahorita producción Ese nos va a era decir, Motorola. ese celular No, y es ese- como el icono de esa época previa Nokia. a las pantallas digitales. Y había unos tonitos, ¿no? que Muy tenía clásicos de un Nokia. jueguito de la viborita. Ah, acuérdate, yo tuve sí, ese. sí, Sí, todos- 2006. claro. todos- Se yo llamaba tuve uno de Nibbles, ese en ese. 2006. Todavía no tenían cámara fotográfica. No, para nada. no. El primero Pero que ya se era Empezó con onda, un pixel. porque Yo me acuerdo que era tuve un como de ese celular que tamaño. tenía cámara y era de un pixel. El primer celular con Era cámara como fue ese de tamaño. Sony. No, una porquería, de un pixel. Era- No, yo tuve de uno Sony chiquito la con primera. también. No, sé ahorita cuántas- la producción nos va a ayudar. Y de LG. Yo tuve uno de Ese LG. fue el celular que, dijo, se vendió a rabiar y que todo el mundo traía porque ya era más pequeño, ya no se tenía que doblar, ya tenía muchas características de recepción muy adelantadas a la época. Y O pero sea, ¿de qué todavía año estamos el hablando? botón. de principio de los 2000, o sea, un Sí. poquito Ah, antes, bueno, un yo poquito me acuerdo- antes, ahora, un poquito antes, ahora. 97, 98 por ahí. A mí me encantó el brinco. Producción, ¿Se échale acuerdan ganas. del brinco a la PAL? Al Blackberry, A la claro. PAL. Porque Sí. sacabas la plumita y escribías Pero en es la el pantalla. BlackBerry, ¿no? Pero No, sí, no. antes de PAL, Ahí está, ahí está. Ajá. ¿A poco no? Sí. ¿Quién Sí, no yo todo lo eso? tuve, todo. yo lo Se tuve. caía, le echabas Ponles, agua. ponles, Todo, el número se te- 3. Se te caía todo, güey. El número 3 es el que Otro estaba zoom, bueno. Lo perdías, Otro- lo perdías en el Digi- pedo y todo. y no ese es pasaba nada. Ese es un zoom analógico para, Sí, para güey. los que nos están viendo. Simón. Sí, sí. Es 100% pura tecnología analógico. de aquí de producción, cabrón. No manches. No, por eso nos cobra tan caro, cabrón. No manches. Entonces, evidentemente ese fue el rey de esos celulares. Y de ahí de ese ya viene el La que, Pal. que yo no tuve. Sí. Y luego la El BlackBerry. BlackBerry. El La BlackBerry. BlackBerry. No, el bueno. StarTAC, que fue el primer. StarTAC de Claro. Motorola, Que sí. te lo ponías StarTAC. acá con su antenita. Claro, ¿Qué hacías? claro, ¿Qué hacías? claro. Ah, Sí. Simón. sí, Simón. el StarTAC se Y abre. ya estabas in. Si Ya, traías esa eras madre. famoso. Claro, Eras la traída de famoso. StarTAC se Oiga, abre. los días de producción, Pero soy primero la era el chica. gris y luego era el black. Ay, Sí. güey. Sí. O sea, de gris pasabas a. Sí, a black. pero luego Anillo, llega, anillo, yo claro. tengo que confesar que yo no tuve BlackBerry. Quien lo haya tenido, por favor, Sí. platíquenos. Yo Ah, tuve yo, BlackBerry. pero no porque lo compré. De hecho, recuerdo que Porque me lo dieron en el BlackBerry trabajo. quebró a PAL. Fue uno de los que los desplazó. A ver, la foto de Ajá, BlackBerry, claro. Y producción. a BlackBerry lo desplazan los smartphones. Ahora sí lo estamos haciendo desquitar. Pero a ver, pero hay que platicar. El BlackBerry era un aparatito. Era precioso. Es Chiquitito. es precioso. No, había de No, varios. no, Todavía no, existe. era grande, era grande. El que No, tenía ese era. Ese era. Ese, sí. Sí. Que tenía todo el alfabeto. Ahí está. Ah, Pero es de- Tecnología de los tufidianos, por favor. Y lo importante de BlackBerry es que ya tenía una conexión, según yo, por lo menos por mensajes, para mandar mensajes. Sí. Y por eso tenía un teclado Pero- con todo el abecedario. Te cobraban ¿Qué los tenía? Te cobraban. Te cobraban Yo no lo los tuve. mensajes, sí. ¿Qué era la característica del BlackBerry? Que tenía todo el alfabeto. ¿Ok? Y entonces tú
No, y pones además- ahí que escribir para tus mensajes, Pero ta, letra ta, por ta, letra. ta, 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 ta. Igual que No, ahora. no. Vaya, uno era el teclado, pero lo que BlackBerry te vendía más era el tema de la seguridad, la encriptación. Ajá. Ese El era, StarTag. ese era, ese De que era el mensaje llegaba punto seguro al ese otro lado. punto fuerte. Sí. Y O sea, mucha a ver, gente, tú ves muchos el funcionarios StarTag. usaban BlackBerry por los códigos de encriptación. Pero ya venimos en los mensajes, porque el teléfono Nokia anterior Sí. ya mandaba mensajes también. Sí, ¿Estás de claro. acuerdo? Y te los cobraban. Eran insisto. los famosos SMS, ¿no? Ajá. Que todavía costaban y Ujú. estaban en los paquetes Por tarifarios letra. como agregados, o sea, era, Y eso puedes quebró, mandar ciertos ¿cómo qué año era, mensajes. mi Eso quebró a Viper, ¿Dónde? o a Byte, ¿Cómo qué como años le estamos llames. hablando? 2004, 2003. No, yo creo que antes. BlackBerry debió haber estado en 1990 y muchos. O sea, Sí, pero cerca no de nos 2000. limites. A ver, 2000. a ver, lamentablemente. No, nos están limitando y no. No, yo no quiero que me iba a decir el pedo, no, pero no lo voy a decir. El tema es que Bueno, que lamentablemente. no dijo el pedo porque No, se oye feo. sí, salud, Sí, salud. lamentablemente. Salud, por es- favor. Yo y pedo, Es que a ver, por favor. cállense todos, cabrones. El asunto es que producción nos tiene que ir y bueno, Vander se atrasó y tenemos que cortar en 5 minutos. Entonces, demos Cuatro. un salto. Oigan, Demos un Tres. la salto. BlackBerry Dos. tiene 40 años. La BlackBerry salió en 1984. Es que tardó en llegar acá Lo que entonces. nadie sabe. Sí, pero a México tardó más, ¿no? Lo Pero que- bueno, ¿cuándo damos el salto cuántico del BlackBerry a lo que tenemos? Ah, ok. Espérate. Creo que ahorita lo que viene es que ya la tecnología hubo una fusión. Lo que viene es que Cuando pueda había ser internet, teletransportado con cuando tu había celular internet, gracias a la tecnología. Cuando ya había alienígena. internet, que ya hubo los smartphones y con los se une el internet con el smartphone y es cuando damos un salto cuántico. Sí, ¿Por qué? sí. Porque ya no necesitas ir a tu oficina con tu computadora, Sí. Se vuelve tu sino oficina, que ¿no? todo lo tienes acá. Se vuelve la cámara Se fotográfica vuelve para una empezar. cámara fotográfica para empezar. Para empezar, que ¿Tiene tiene cámara más, fotográfica? inclusive más, ¿cómo se llama la calidad de Píxeles. las cámaras? Píxeles. Píxeles. Que una cámara Megapíxeles que una cámara normal. Sí, O que sea, una es cámara locura normal. eso, ¿no? Es una locura. Antes tenías que tener tu cámara Y muy chida. entonces muchas personas Así es. empiezan a tener problemas para empezar los periodistas, güey. Correcto. Porque eran los que captaban los momentos. Sí. y la chingada. Las estaciones Los de radio, fotógrafos. las estaciones de radio se empiezan a utilizar a las personas de a pie como, ¿qué es eso, producción? ¿Qué? ¿Es ¿Cómo están las mota, tablets? ¿es mota o qué, güey? No se acuerdan de la agenda que era de acordeón que traías ahí todos Ah, los teléfonos. Simón, sí, Ajá, sí. Simón. Le A traes ver, una tecnología cartera. cotidiana. Ya, sí. Las agendas ahí Ahí con está, tu plumita. Sí, ¿no? ahora ya lo tienes todo en Con el imán. Sí. Entonces, ahora la comunicación es desde tu teléfono y tienes internet y desde tu internet empiezan las aplicaciones. Y entonces es oficial ¿En serio? que entramos a la era de la información, joven. Yo lo Dejamos que- la era de la revolución industrial y entramos a la era Bueno, de la información. déjame hablar. ¿Dónde? Porque levanta la mano, mira. Va, venga, Sí. Peter, venga, ¿Ya? Peter. Ya. Donde ya todos ustedes no se empiezan a casar porque se enteran del problema que eso representa, pero no importa. Ya. Venga. Gracias. El salto primero fue de las Palm o las BlackBerry, de estar escribiendo, a el touch, apuntar con el dedo. Que esa tecnología se la ofrecieron primero a BlackBerry. BlackBerry se burló de la tecnología, dijo, ¿quién va a querer escribir con un dedo? Porque la fascinación mundial era El teclado. el teclado. Y los que sí se apropiaron de esa tecnología y la lanzaron fue, ¿cómo se llama? El Los- iPod. los de iPhone. O sea, el del que murió del, ¿cómo se llama? Perdón, el del que murió del Apple. ¿cómo se Steve llama? Jobs. Sí, él fue el que dijo, venga con Ah, eso, que exactamente. hacia allá vamos, ¿no? Ajá. Y por esa mala decisión de BlackBerry es que se fueron en picada. Todavía existe, todavía tienen teléfonos muy lindos, pero ya no es el O sea, emporio que ellos fue. mueren por eso. Pues sí, Claro. por eso. Y ahorita la Tiene transición es de lo digital a la voz, los comandos de voz. Cada vez más hablamos con Siri y con Alexa y con esas... Con ChatGPT, sí, güey. pero ya es los comandos por voz. Ese es el salto que estamos dando Correcto, ahorita. correcto, ¿sí? sí. De las teclas al touch y del touch a los comandos de voz. De las teclas al touch. También. Sí. Ya, Bello. güey, no. O sea, yo nomás repito lo que es un programa familiar, Tu hija bello. presente, cabrón. A ver, yo nomás Ya lo conozco. A ver, yo te dije, Las teclas, güey. ¿yo qué dije? A nombre de todos los tufianos, todos los tufianos alrededor del mundo pido perdón por no. ¿Qué dije? Yo no dije nada malo, o sea, Oye, nada más por haz la Dios. precisión
producción, nosotros somos más raspa, pero nos callamos. Pues tú dijiste de las teclas al tocho y dije, pues sí. Pero sí, bueno, sí, llegamos a la época de la época de la inteligencia artificial, donde puedes hacer un plan de negocios con el teléfono, puedes hacer un plan de marketing, puedes enterarte en el momento con Twitter, Facebook, todo lo que ocurre alrededor del mundo en tiempo real, puedes Puedes hacer ver un plan cómo, de negocios ver, con las ver, teclas. ver cómo chocan las Torres Gemelas con unos aviones en tiempo real. O sea, Y ahí va una pregunta que nos queda de tarea y pues también a ver si nos pueden compartir su opinión. se está acordando de mí ese güey. Todos Salud. nuestro Salud. honorable auditorio. Sí, así es. Y yo pregunto, ¿y estamos mejor comunicados? Bueno, Ese era un tema de lo que yo también quería Eso hablar. es excelente, Ya para que lo es más, No solo remátalo, güey. no Eso solo no no se va a estamos acabar. Creo que esto da para otro programa. No, remátalo, güey, remátalo. O sea, Otro yo programa. lo que creo es No solo no estamos que comunicados, estamos solos. saturados de medios de comunicación, pero estamos perdiendo la capacidad para comunicarnos. No hay comunicación. Cada vez Sustancial. No hay vaya, comunicación. hay muchas condiciones que limitan tener una buena comunicación y me refiero hasta en el núcleo familiar. El domingo estaba yo con mi papá que tiene 89 varos y estaba yo sentado, caray. estaba con No, su esposa, preséntamelo. estaba con la señora que es su esposa. Los dos con el teléfono, yo haciendo mi experimento a ver así a ver qué hora platican conmigo, Sí, cabrón. ¿cuánto tiempo 89 dura? y 77, güey. Y No, no metidos platican- en el teléfono. Metidos en el teléfono los dos. Y el, Mi padre y el nació en el chavito tre- de 55 Mi padre, años. no, pero yo haciendo el experimento. Oye, ¿te Mi- diste cuenta mi que su papá papá nació anda en con el una 36, chavita? cabrón. Órale, anda con una chavita. tu papá. Y eso que ya es importa, grande. güey? 70 y tantos para 89. 77, pues se la buscó para que lo cuidara, güey. Vientos, o sea, mi respeto al general. Así deberes ser tú, cabrón. Bueno, así General, está bien. general Vito. Vamos a ir despidiendo el programa, a ver, vámonos, remata el programa, ya nos vamos, producción, ya, tienes que irte a ver el Rey León. Señores, esto es un mundo fascinante. La tecnología ha avanzado de formas de saltos cuánticos, como se le conoce normalmente, y pasamos de las cavernas a señales de humo, a empezar a la actualidad con el teléfono, que lo conocemos, nada más era para llamar. Ahora hay un smartphone que tiene toda la tecnología integrada, internet, y podemos, como decían, inteligencia artificial es lo de hoy. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es que Ahí en la cátedra. la tecnología Ese remate, güey, remate, tenemos que apurarnos. con la red ya puede pensar por sí mismo y ya puede retroalimentarse y hacer cosas mejor que lo que le hace un solo ser humano. Esto tiene un salto cuántico, va más allá. Hay que estar preparados, hay que prepararse porque viene algo muy, muy fuerte. Y quien no esté preparado, pues ni hablar, se quedará en el... Skynet tomará control del mundo, cabrón. Remátalo. Yo haría un comentario muy breve. Digo, ya hace rato me tocó un poco iniciar el remate, pero partimos de lo analógico a lo digital y creo, y hay muchas corrientes ahorita en toda la parte holística que nos dicen volver a lo básico. A lo mejor nos conviene regresar de lo digital a lo analógico, sobre todo en la interacción, en una palmada, en un abrazo. ¿Para qué? Para llegar otra vez a tener una comunicación como la podíamos tener nosotros en nuestra infancia, que ustedes todavía ni nacían, con nuestros padres. Es decir, fomentar una comunicación adecuada, y eso no se puede dar a través de estos aparatos. Sería mi comentario. Venga, excelente. Te queremos, Vander. Eres bienvenido cuando quieras venir. Gracias. cabrón. Por favor. Te queremos. Que sea más Eres un seguido. tufiano, cabrón. Gracias que por- sea Eres más un seguido. tufiano muy querido. Gracias por su invitación. Venga, Yo, ¿qué te puedo decir? La realidad es que es fascinante la evolución de las comunicaciones, el observar el comportamiento de la humanidad en esta evolución. Puedes aprender mucho sobre esa interacción o esa desintegración de las sociedades. Definitivamente yo concuerdo contigo, Chema, en que necesitamos hacer un alto en los métodos de comunicación para favorecer el contacto humano auténtico, aunque sea en la distancia, aunque sea con las herramientas digitales, pero un contacto uno a uno, mirarte a los ojos, escucharte, ocuparme por ti, por lo que te sucede, por lo que sientes, por lo que quieres. Esa comunicación que la favorecía la carta, el chismógrafo, el cafecito, que hoy ya se ha perdido por la prontitud de un WhatsApp, ¿sí? Yo creo que sí necesitamos hacer conciencia para interactuar humanamente. excelente. Venga, Bellito. ¿Puedo hablar?
Siempre has podido hablar en este programa. Sí. Hemos querido. Pero es que también te avientas el de las teclas y eso. Teníamos que censurar. Yo no me repetí lo que Producción, dijo. corta esa parte. Yo solo repetí lo que dijo. Bueno, sí, no dije nada malo. Usted su mente cochina, no sé qué haya empezado. No, bueno, yo nada más voy a rematar con esto. La verdad es que creo que las comunicaciones nos han traído unas grandes ventajas, como por ejemplo puedo decirle a mi doctor, oye, tengo mis análisis clínicos que ya descargué de internet, te los mando, o tengo un presupuesto, en fin, o sea, para el comercio, para muchas cosas, pero vivimos una sociedad vacía, vivimos una sociedad sola, vivimos una sociedad sobreinformada, vivimos una sociedad mal informada también, vivimos la dictadura de las masas en las redes sociales y creo que el mundo lo que necesita también es alejarse un poquito de todo esto y volver a entrar en silencio. Vivimos mucho ruido y pues es lo que yo remataría, ¿no? La tecnología no ha sido lo mejor que nos ha venido a llegar. Yo remato, producción, ¿me das chance? Me tardo 30 segundos, cabrón. Ya sé que te tienes que ir a ver El Rey León, cabrón. Esta es una película que se llama Volver a... Es un clásico, es una trilogía clásica. Y después de que termina el primer, creo que es la primera, donde el Doc regresa y le dice, Marty, tenemos que ir al futuro, cabrón. Así hablaba el Doc. Doc. ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ir al futuro? Y le dice Marty, ¿nos convertiremos en idiotas o qué? Sí. Y Hasta después hay de memes eso creo que nos convertimos en idiotas. Sí. Y esto fue Los Tufidianos para todos ustedes. Gracias producción, Javier Rosete. Gracias Mander, gracias Cobas, gracias Peter, gracias Beauty. Yo soy el Big J. Nos Gracias. vemos la siguiente semana. Échale ganas. Y síganos en nuestras redes sociales, por favor. Y cuando lleguemos así del año sorteo, un placer saludarlos. ¿Cómo dice? Nos vemos. Hasta ¿Cómo luego. dice? ¿Cómo Ya se dice? logró. Ya se logró los tiempos.